El tema de hoy, yo estuve mencionándolo o estuve estudiando ese tema también con el grupo de Bellavista hace unas semanas y tiene que ver con una de las doctrinas principales del adventismo. No sé si usted ha escuchado, yo mencioné en una ocasión de que habían 4 doctrinas que los adventistas tenemos que la gente no concibe como nosotros o que no conoce como nosotros, y entre esas está el estado de los muertos, el estado inconsciente de los muertos. Entre esas está también nuestra doctrina de el sábado, el santuario, y la última, que era dejarlo para última, el juicio investigador. La gente conoce acerca de un juicio, la gente sabe que vendrá un juicio, pero la gente no percibe tal vez los detalles bíblicos de este juicio. Y en el día de hoy tenemos la desafiante tarea de hacerlo con el tiempo que tenemos disponibles. Es posible de que este tema nos pueda tomar semanas estudiarlos, porque nos damos cuenta que en la Biblia hay bastantes ejemplos de juicios investigadores. Ahora, para mucha gente del mundo cristiano, lo que yo acabo de decir es una locura. Mucha gente no encuentra en ninguna parte de la Biblia un juicio investigador. De hecho, ni siquiera en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Pero en esta mañana yo quiero presentar ante ustedes, mi querida iglesia, el juicio investigador a través de la Biblia. Y lo veremos de diferentes formas. Primero vamos a ver brevemente cómo inicia la interpretación adventista en Daniel capítulo 7, versículo 10. Después vamos a pasar a ver ejemplos de juicio investigador en la Biblia en casos puntuales y ejemplos de juicio investigador en el desarrollo de algunos libros de la Biblia, como es el libro de Ezequiel y también el libro de Apocalipsis. Pero vamos a comenzar por el principio y vamos a pedir al Señor que nos permita en esta mañana, al abrir su palabra, ver la dirección del Espíritu Santo en el estudio. Oremos. Padre amado, vamos a abrir tu palabra en esta mañana. Queremos que el Espíritu Santo venga a instruirnos. Danos la lucidez, no para entenderte las cosas que humanamente podrían hablarse, sino para comprender las verdades espirituales que no podemos manejar. Que no sea yo, Señor, quien hable, sino el Espíritu Santo a través de mí como tu siervo, y que puedas tú cubrirme y dirigirme para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Daniel capítulo 7, versículo 10, fue uno de los textos que presentó una de las crisis teológicas más populares de la iglesia adventista en los años 80, cuando un antiguo maestro de teología de una universidad adventista en Australia, luego de jubilarse, presentó una serie de observaciones ante la doctrina adventista, afirmando de que nuestra doctrina está basada en el espíritu de profecía, de lo que él también estaba en contra, y no en la Biblia. Principalmente él desafiaba 3 principios adventistas y que van de la mano estos 3. En la historia hemos visto que cuando alguien contradice uno, contradice los otros, y es el santuario, juicio investigador y espíritu de profecía. La iglesia adventista se levantó y trató de hacer un diálogo adecuado, y es muy noble saber de que la iglesia le dijo: te vamos a dar 6 meses pagos, todo pago, 6 meses. Ven a Estados Unidos, ven a la universidad que tú quieras, estudia en 6 meses y luego presenta el caso ante un comité de estudio bíblico. La iglesia adventista llamó a un profesor llamado Gerald Hassel, era un famoso teólogo adventista, y el profesor Desmond Ford también presentó su argumento. Desmond Ford decía de que el juicio investigador solamente se encontraba en los libros de Ellen G. White y que habíamos forzado la Biblia a entender el juicio partiendo de esto. Era un hombre muy inteligente, no lo dudo, y después de esta ocasión en los 80 se dedicó a contradecir la fe que lo jubiló. Después de más de 40 años enseñando la verdad y preparando pastores adventistas. El que esté firme, mire que no caiga. Es lo único que podemos decir. Pero vamos a la Biblia, que tiene mejores cosas que decirnos. Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles y miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Interesante.
Este texto muestra que algo ocurrió y tiene una palabra clave. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Comenzó un evento. Pero ¿qué ocurre? Muchas personas han interpretado Daniel capítulo 7, a la luz de Daniel capítulo 2. Los adventistas lo hacemos. La diferencia que tiene Daniel capítulo 7 con capítulo 2 es de que la sucesión histórica de Daniel 7 es distinta y la repercusión espiritual de Daniel 7 es distinta. Daniel 7 está presentando otra vez 4 reinos. ¿Usted recuerda cuáles son? El primer reino, ¿cómo estaba simbolizado? En Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 7, el león que tenía alas. ¿Qué reino terrenal era? Babilonia. El segundo, el oso. Muy bien. ¿Qué tenía el oso? Tenía 3 costillas en su boca y se levantaba de un lado más que de otro. Muy bien, está muy bien. ¿Qué reino representaba en la historia? El imperio medo-persa. El capítulo 2, ¿qué era en el capítulo 2? ¿El pecho de qué? De plata, muy bien. En Daniel 2, ¿qué seguía? ¿Las piernas de qué? De bronce. Y en Daniel 7, ¿qué animal representaba? Leopardo. ¿Qué tenía ese leopardo? 4 cabezas y también 4 alas de águila. Aquí hay una especificación. ¿Y qué reino era? Imperio griego. Excelente. Las 4 cabezas tienen explicación en los 4 generales después de Alejandro Magno, y las 4 alas la rapidez, y el bronce también en las armaduras. Interesante cómo el libro de Daniel en el siglo VI antes de Cristo habló de todo lo que iba a pasar hasta el siglo IV después de Cristo. Hubo 1000 años específicos de profecía descritos, pero falta un reino más. ¿Cuál es el cuarto reino? En Daniel capítulo 2. Piernas de hierro. Y en Daniel capítulo 7, la bestia, ¿cómo se describe? Espantosa y terrible. Esta no es descrita, pero ¿qué cosas tenía la bestia? Dice que tenía dientes y uñas como de hierro, que pisaba. Ahora, ¿qué más tenía esa bestia en la cabeza? 10 cuernos. De los 10 cuernos salió un cuerno que se identifica como el cuerno pequeño, pero que creció. Y cuando creció, ¿qué pasó? Hablando a grandes cuotas contra el Altísimo, pero cuando se engrandeció, derribó 3 de los cuernos, representando cuando el catolicismo político y religioso se fortalece y derriba a 3 tribus bárbaras que eran arrianas en su ideología religiosa. Pero bien, estamos muy bien. Partiendo de esta descripción de Daniel capítulo 7, versículo 9, hay un detector narrativo de sucesión de tiempo. Y es bueno cuando estudiamos Daniel Apocalipsis dedicarnos a ver en detalle cuando hay una sucesión de tiempo que se está describiendo, porque me dice que algo está sucediendo y que esto está enriqueciendo lo que se me está diciendo, o que esto pasó más adelante. Pero aquí dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Durante esta visión que estoy viendo que el cuerno pequeño derribó los otros cuernos, yo estoy observando, pero en medio de este video que Dios me está mostrando, fueron puestos tronos. Y dice hasta que fueron puestos tronos. Así que hubo un tiempo en el que estuvo observando hasta que algo ocurrió. ¿Qué ocurrió? Fueron puestos tronos, se sentó el anciano de días, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardientes las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles lo servían, millones y millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien, pero el versículo 11 vuelve a la visión anterior y dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. Y vuelve Daniel de desconectarse de lo terrenal al cielo, ve el trono, ve los tronos, ve los libros, ve al juez que se describe como Dios, y la narración tiene otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero cuando él está allí, hay algo que lo baja del cielo, y es que sigue hablando insolencias la bestia. Y entonces el cuerno pequeño, perdón, que está sobre la bestia. Entonces él entra en esta parte a una explicación futura de lo que sigue pasando en la tierra, mientras en el cielo está ocurriendo un juicio que ya inició. Pero el juicio, ¿cuándo termina?
Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi con que del cielo venía uno como hijo del hombre. La misma imagen que está cerrando Daniel capítulo 2. Una piedra no cortada por mano que viene y es un reino que se debe establecer y no será derribado jamás. La historia no termina cuando comienza el juicio, termina cuando viene el Hijo del Hombre. Y dice aquí, vino hasta el anciano de días, aquel con las vestiduras blancas ya descrito, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Excelente lo que está ocurriendo aquí. Hay una imagen de juicio que finaliza con una imagen de reino. Y en la Biblia hay que entender cuando se está describiendo el reino y cuando se está describiendo el juicio. El vocabulario de juicio y de sacerdocio y de santuario no es el mismo cuando hay un vocabulario de entronación o reconocimiento. Hasta en 1995 la iglesia adventista creyó, defendió, y los libros anteriores a esta fecha también afirman que el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5 se refiere a la entronación, se refiere al juicio. Cuando llega el Cordero y se pregunta quién es digno de abrir el sello, y dice que no había alguien digno, y Juan dice yo lloraba mucho, pero después dice que se escuchó el león de la tribu de Judá, pero cuando miró vio un cordero como inmolado, un cordero herido, y le dice el ángel, no te preocupes, el león de la tribu de Judá, el cordero, él es digno de abrir el juicio, abrir el rollo, perdón. Interesante de que esto, aunque pareciera una escena descrita en este lugar, se refiere a la entronación de Cristo como el rey. Y el rollo que se está hablando en Apocalipsis capítulo 4 y 5 es una referencia al rollo que los reyes en el Antiguo Testamento debían escribir antes de reinar para no olvidar el carácter de Dios en su ley. En el libro de Apocalipsis vemos el juicio investigador de una forma distinta. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, la parte que habla de los 144,000, se levanta como un paréntesis en los 7 sellos. Es decir, los sellos, como usted ya conoce, describen una sucesión histórica de qué va a estar pasando con el pueblo de Dios durante la historia, después de Cristo. Interesante de que el libro de Apocalipsis repite la misma sucesión histórica como Daniel lo hace, pero con un enfoque distinto. Daniel, por ejemplo, Daniel 2, una percepción de los reyes de la tierra. Daniel capítulo 7, de los reyes con un trasfondo espiritual. Ahora, Apocalipsis capítulo 7, 6 y 7 registra los 7 sellos, que es una proyección de lo que va a pasar con el pueblo de Dios durante el proceso histórico del universo. Ahora, después de allí habla de las trompetas, que habla de una sucesión de tiempo que no tiene que ver con el pueblo de Dios, sino con los juicios de Dios. Y esta repetición nos ayuda a entender los dos lados de la moneda. Pero durante la sucesión de tiempo que habrá para el pueblo de Dios en los 7 sellos, hay un paréntesis, Daniel capítulo 7, como respuesta a Daniel capítulo 6, versículo 17. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta en el Antiguo Testamento se hace también una y otra vez, y se muestra de que los que son dignos de ponerse en pie son el pueblo de Dios, los que Él ha reconocido, los que en medio de la apostasía se levantan, y eso lo veremos también más adelante. Se abre un paréntesis que en el capítulo 7 habla de los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos, y que cuando van a soltarlo, un ángel se levanta del oriente. La Biblia muestra que es el trono de Dios, y dice, todavía no lo suelten hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos del Dios Altísimo. Hay un sellamiento, pero el sellamiento tiene que ver con un carácter. ¿Cuál es el carácter de los sellados? Apocalipsis capítulo 14. Hablando de los mismos 144,000.
Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este grupo de hombres que se levanta ante el trono de Dios tiene un carácter que los identifica. Y están sellados como los 144,000, o están marcados o formados como un ejército para la guerra. Por eso están contados, por eso están en escuadrones de 1000. Recordemos que en el Antiguo Testamento, si usted lee, por ejemplo, el libro de Números, los primeros capítulos, va a notar de que ellos están contados por miles y que los ejércitos estaban formados por capitanes de miles y de cientos. Los 144,000 están formados para una batalla. ¿Cuál batalla? La batalla final. Que está diciéndome, en el sexto sello, en medio de las plagas, habrá un grupo de personas que se podrá mantener en pie. ¿Cuál es ese grupo de personas? Ven a ver. En medio de los vientos soltándose, con la misma descripción en Apocalipsis que en el Antiguo Testamento, de que los vientos son manifestaciones de la ira de Dios en la naturaleza, viene y se limita la mano de Dios para destruir todo el mundo, porque hay un grupito que se puede mantener en pie, porque hay un grupito que es especial. Y si vemos en el libro de Génesis, Dios, por amor a los justos, no destruye al pecador. Y Abraham dijo, si hay 10 justos, si hay 50, comenzó, si hay 30, si hay 40, si hay 20, pero no había. Y la pregunta interesante es, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si la luz del adventismo se apaga, si la luz del evangelio genuino en la vida de hombres y mujeres convertidos se apaga, el mundo se apaga. Y que el Espíritu de profecía habla diciendo de que el Señor nos tiene a nosotros como una herramienta para que el mundo crea. Estuve leyendo en la semana sobre evangelización en las ciudades, porque estamos planificando y orando por el proyecto evangelístico de febrero. Y me pareció muy interesante ver de que ella decía de que en las ciudades el Señor tiene misericordia, porque hay gente allí que todavía debe salvarse. Y nosotros tenemos que entender de que los vientos no se han soltado, porque todavía hay personas que el Señor en su misericordia les tiene de pie en medio de la apostasía. Pero usted ya había escuchado eso posiblemente. Ya usted sabía de que Daniel y Apocalipsis hablan de juicios. Ahora, yo quiero que hagamos un paseíto por la Biblia para ver si solamente Daniel y Apocalipsis tienen juicios investigadores. Pero como son bastantes, son muchos, solamente quiero que vayamos al Génesis y que luego vayamos a Ezequiel para darnos cuenta si el Antiguo Testamento presenta juicios investigadores. Génesis capítulo 3. El patrón de Dios para salvar al ser humano. Podríamos llamar a esta parte, si fuera un subtítulo, el patrón de Dios para salvar al ser humano. Génesis capítulo 3 registra ¿qué? La caída del hombre. Caída del hombre, uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Pero mire qué interesante lo que ocurre aquí cuando el hombre cae en pecado. El Señor desciende. Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol el cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la mujer me engañó y comí. Una pregunta, ¿quién fue el que buscó al pecador? Dios. ¿Por qué Dios descendió? Para hacer una investigación. Ahora, ¿Dios necesitaba hacer la investigación? No. Pero todo lo que estamos aquí, tal vez hemos escuchado, o espero que usted ya lo sepa, de que Dios hace un proceso de juicio, no porque Él lo necesite, sino porque manifiesta su carácter. Usted y yo, al ser salvos, estamos siendo la oportunidad de Dios mostrar al universo
cómo Él ha hecho todo lo posible para salvar a un pecador. Y vemos aquí de que Dios está haciendo preguntas que Él conoce. Usted me dirá a mí que no entra el pecado al jardín del Señor y Él no se va a dar cuenta. Que Satanás no andaba por ahí dando vueltas y que Dios no se había dado cuenta. De que Eva no se apartó y Adán y Eva se separaron y estuvieron más vulnerables al pecado y que Él no estuvo allí tratando. Pero es interesante que aunque Dios lo sabe, no lo quiere y acepta la decisión del hombre, Él no te tira, porque Él primero hace un juicio investigador antes de llegar a un juicio ejecutor. Y vemos aquí de que luego de que Dios viene y pregunta y que escucha y presta atención, entonces Él emite un juicio. Y entonces dice que versículo 14, Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tus dientes te arrastrarás, del polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se señoreará de ti. Y al hombre le dijo también su sentencia. Interesante que el Señor viene, primero llega caminando con paciencia. Él no fue para que el hombre se sintiera acosado, fue para que el hombre entendiera su pecado. Cuando el hombre entiende su pecado a través de preguntas de Dios, qué inteligente el Señor. Jesús también enseñaba con preguntas. El Señor es la sabiduría que el universo no puede entender, pero es tan sabio que Él sabe acomodarse a seres finitos como tú y como yo. ¿Tú te imaginas a Dios diciendo en la deidad, diciendo: espérense que tenemos que descender porque Adán y Eva metieron la pata? ¿Pero qué vamos a hacer? Y los ángeles, vengan, ¿qué vamos? No. Yo me encargo. Ángeles, estén tranquilos. Yo me encargo de eso. Adán, ¿dónde estás? No, que nos escondimos. Es hermoso el Señor. Y me gusta cuando uno toma el tiempo de reflexionar en los detalles de cómo Dios trata a los hombres. Él es tan misericordioso con personas tan cabezaduras como nosotros. Y mira qué interesante, el juicio tenía que llegar. Porque si no hay un juicio, Dios fuera mentiroso. Y Dios no se puede hacer mentiroso. Por lo tanto, Él, cuando hace el juicio y juzga a la serpiente, ejecuta juicio con la mujer, ejecuta juicio contra el hombre, también permite una frase que se conoce como el protoevangelio, o la primera expresión del evangelio. Génesis capítulo 3 versículo 15, que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar o en el talón. Interesante que en medio de la escena de juicio, Dios da el veredicto de salvación. Y eso no solamente se ve aquí, se ve repetidamente. Génesis capítulo 4, rapidito voy a pasar por aquí. Caín y Abel. Caín viene, ofrece sacrificio, Abel también ofrece sacrificio. El Señor se da cuenta de que Caín tenía una actitud equivocada. Caín quería ofrecer lo que él quería, y cuando Dios no le celebró su vagabundería, entonces él se ofendió y Dios desciende a dar un aviso. Un proceso legal aquí. Un aviso. Jehová le dijo a Caín, ¿tú sabes lo que es? El Señor enfocado en su iglesita de los seres humanos. Y hay un problema, y déjame visitar esa familia. Qué buen pastor el Señor. Jehová dijo a Caín: ¿por qué has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4:6. Versículo 7. Si hicieras lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Interesante que le está diciendo: te está tomando el camino que no te toca. Tente cuidado, te estoy observando. Quiero que te salves, pero te estoy observando. Estás en una posición delicada. Ahora, Caín no aceptó el aviso. Y cuando usted no acepta el aviso del juez, de la fiscalía o de quien quiera que le manden el aviso, entonces tiene que haber una sentencia, porque hay consecuencias que van a pasar. Un aviso no se hace cuando el crimen ya está. Un aviso se hace cuando hay un peligro de un incumplimiento de la ley, ¿verdad? Si usted no paga y le van a embargar, primero le mandan un aviso diciéndole: puedes cumplir, pero estás a punto de caer en el peligro. El Señor llega, da el aviso, Caín no escucha el aviso,
mata a su hermano, el Señor desciende otra vez y tiene que ejecutar ahora otra vez un juicio investigador. Viene el Señor, versículo 10. Versículo 9. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, y empieza el juicio. Ahora, en medio del juicio, Caín dice: grande es mi mal, no podré soportar mi destino. Cuando alguien me encuentre, me van a matar. Y el Señor, ¿qué hace? Le pone una marca, le pone un sello para que quien lo encontrara no lo matase. En medio del juicio está la misericordia. Porque hay que entender de que en el vocabulario judío la palabra utilizada para juez también es la palabra utilizada para abogado. Y nuestro Señor no es nuestro juez, también es nuestro abogado. Es el juez y el abogado. También es el testigo a través de sus marcas. Qué maravilloso es el juicio de nuestro Dios. Capítulo 6. La maldad de los seres humanos. Antes del arca de Noé, el Señor también toma una evaluación. El Señor también observa y dice: me he dado cuenta de que los designios del hombre son de continuo al mal. Todo esto va de mal en peor. El hombre no tiene arreglo. Esta gente son cabeza dura, se han olvidado de mí. Pero, capítulo 6, versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya Dios había dicho: voy a ejecutar mi juicio. Los días de los hombres serán solamente 120 años. Pero alguien halló gracia ante los ojos de Dios. Y aquí el juicio tiene una repercusión muy importante para el pueblo adventista. La herramienta del juicio se manifiesta en que la estrategia de Dios para salvar en el juicio son los seres humanos. Y Él empieza a tomar hombres comunes y corrientes como tú y como yo, para que el mundo sepa que hay esperanza. Y el primero fue Noé. Más adelante vemos la historia de la Torre de Babel. El Señor también desciende. Imagino yo la Trinidad diciendo: vamos a ver lo que están haciendo los hombres ahora. Ellos sabían, pero están ejecutando un juicio y permitiendo que se registre para que el mundo conozca cómo Dios actúa. Vienen, observan y dicen: hemos visto que están unidos y que lo que se han propuesto en su corazón lo van a lograr. Ninguna cosa los va a hacer cambiar de opinión. Por lo tanto, vamos a cambiar y confundir sus idiomas, sus lenguas. Y empezó la confusión, desistieron del trabajo, abandonaron el trabajo. Luego de esto empieza y viene una serie de genealogías. Pero lo interesante es de que después de la genealogía, cuando termina diciendo qué pasó con el mundo pecador que quería hacer la Torre de Babel para ser igual o salvarse de los juicios de Dios, Dios tiene otra herramienta de gracia, otro plan de salvación, y lo hace a través de Abraham. Y dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios levanta un pueblo para que sea el argumento a favor de Dios en tiempos de juicio. Pero el pueblo también debe entender su función y debe entender de que el juicio investigador es para nosotros, a favor de nosotros. El juicio investigador que se realiza en el libro de Ezequiel podría ayudarnos a entender lo que yo acabo de decir. Ezequiel capítulo 1 hasta el capítulo 10 tiene un cuadro totalmente legal. Ezequiel capítulo 1 se presenta que el mismo trono que Daniel vio con ruedas, que se movía, desciende en Ezequiel capítulo 1 y que viene llegando. Ezequiel capítulo 1 no dice dónde llega el trono, pero el capítulo 8, 9 y 10 sí describe de que el trono de Dios llegó a hacer un trabajo de juicio, y que el capítulo 8, 9 y 10 se levanta. Entonces, ¿dónde estaba el trono de Dios? Estaba en el santuario. ¿A dónde Dios viene a enjuiciar? Viene al santuario. Por eso Cristo está en el santuario celestial, porque el juicio se hacía desde la casa de Dios. Capítulo 8 de Ezequiel, para ahorrar tiempo, nos muestra de que Dios ya está tomando un veredicto. ¿Por qué? Capítulo 1, Dios llega
llega, desciende con su gente, sus ángeles, sus seres vivientes celestiales, llega en su trono con alas y con ruedas, mostrando que hay un movimiento. Llega, desciende y comienza a enjuiciar. En ese proceso llama a un profeta, llama a un mensajero, llama a alguien para que el pueblo sepa que hay un proceso de juicio en función, y ese es Ezequiel. Y durante el capítulo 3 hasta el capítulo 7, Ezequiel está hablando al pueblo para que se vuelva al Señor. Interesante que cuando el juicio investigador, los que conocemos, en el 1844 inició, también Dios comenzó llamando un profeta. Comenzó llamando un pueblo para que el mundo sepa de que hay un proceso de juicio y que es importante cambiar de dirección. En el libro de Daniel, de Apocalipsis, capítulo 14, cuando los 144,000 ya son pesados, son medidos y Cristo viene, se dan el mensaje de los 3 ángeles. Porque en este proceso de juicio, el mundo debe saber de que hay oportunidad para ser salvo. Solamente hay que ser fiel al mensaje del Señor. ¿Me doy a entender? La misma función en el Antiguo Testamento estaba realizándola Ezequiel. Y el Señor viene en el capítulo 8 y le dice: hijo del hombre, ven a ver cuáles son las conclusiones. El juicio de Ezequiel tardó 1 año y 9 meses. Porque el capítulo 1 tiene una fecha y el capítulo 8 tiene otra fecha. Y los investigadores dicen que ese es el tiempo aproximado. Dice aquí que habían 4 cosas que Dios estaba enjuiciando al pueblo por esto. Primero, era que habían metido la imagen del celo en el templo. Ezequiel capítulo 8, versículos 3 y versículo 5. Dice que había una imagen de cuando la gente entraban, la veían. Había una imagen idólatra dentro de la casa de Dios. Y la imagen provocaba celo, pero no la quitaban. La imagen provocaba indignación, pero no la quitaban. La imagen provocaba dolor entre los fieles de Dios, pero no la quitaban. Y el Señor dijo: ven a ver. Y entró por allí y le dijo: mira esto lo que está pasando aquí. Otra cosa que vieron, porque en versículo 6 dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí en el santuario para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás aún cosas mayores que esta, aún mayores abominaciones. Segunda cosa por la que Dios estaba enjuiciando al pueblo de Israel. Capítulo 8, versículo 10. Entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor. Y delante de ellos había 70 hombres. Mira qué vagabundería. Habían entrado a un culto zoolátrico en una cámara del templo. Y los 70 hombres que Dios le dijo a Moisés, los 70 hombres que en un momento había puesto su espíritu, se habían corrompido siguiendo cultos paganos en la iglesia. Los dirigentes del pueblo de Dios, utilizando herramientas del mundo para dirigir al pueblo de Dios. Es una muestra de que el juicio está llegando. Otra cosa importante, capítulo 8, versículo 14. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi a las mujeres que estaban allí sentadas, llorando a Tamuz. Tamuz, o Damuzi, era un dios sumerio de la vegetación o la prosperidad. Se le lloraba en el otoño y se le celebraba en primavera. Y la gente entró al templo del Señor, a la casa de Dios, a llorar por la prosperidad, con herramientas de dioses paganos, no del Dios verdadero. Yo creo que algunos ya están atando cabos de cómo esto se refleja en lo que está pasando hoy en día. Cuarto problema que había, versículo 16. Me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová
y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose ante el oriente. ¿Cuál es el día que la gente quiere adorar? El día del sol. Yo no creo que esto es casualidad. Aquí hay 4 cosas que el pueblo adventista está directamente enfrentando en el tiempo del fin. Primero, idolatría de imágenes en el culto al Dios real. Eso mucha gente lo hace. Para Dios provoca un celo negativo, aunque mucha gente cree que es un celo positivo, pero Dios está juzgando al pueblo por esto. Segundo, herramientas paganas para que el liderazgo de la iglesia dirija al pueblo de Dios. A Dios no le agrada eso. Tercero, llorar la prosperidad y cambiar al Cristo crucificado, que el pueblo de Dios debió llorar, por cambiar a Tamuz, a quien lloraban siendo un Dios pagano. Esto es grave. El mundo de hoy está más preocupado por las finanzas que por la consagración. Y cuarto, dar la espalda al Dios de Israel por darle el frente al sol. Y el Señor dijo: hijo de hombre, esto se acabó. Ya este es el colmo. Después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. Ya hubo un juicio investigador. Hay 7 capítulos de evaluación, 1 año y 9 meses en los que Dios descendió y estuvo investigando lo que pasaba con el pueblo. Ahora Dios no hay quien le eche cuentos, ya Él lo sabe, ya está en los libros, ya está escrito, el juicio es justificado. El universo está diciendo: Señor, haz algo con esa gente. Y en el capítulo 9, el Señor clamó a gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado a cada uno, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Interesante, capítulo 9, versículo 1 hasta el... Vamos a leer algunos versículos. Estamos en el 2. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, el mismo lugar que venían los ángeles de Dios en Apocalipsis capítulo 7. Y dice aquí: y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. No, el norte no es lo mismo que el oriente. Del norte vienen los juicios de Dios en la profecía bíblica. Del este viene la presencia de Dios y los emisarios de Dios según la profecía bíblica. En este caso, para no confundirlos ni confundirme, los ángeles estaban en los 4 puntos de la tierra, el benefactor venía del este. En este caso, como en otros casos de la profecía, como en Daniel también, los juicios de Dios vienen del norte, como aquí también. Vienen de la puerta del norte 6 hombres con instrumentos para matar. Pero no me gustan esos 6 hombres, no. Me gusta el 7º. Dice aquí: entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino, que tiene en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5 y 6. A los otros le dijo oyéndolo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acerquéis, y comiencen por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron a matar en la ciudad. Qué triste conclusión del juicio. El libro de Ezequiel es el libro del Antiguo Testamento que más referencias tiene a el libro de Apocalipsis, aún más que el mismo libro de Daniel.
Y es interesante que Ezequiel tiene un cuadro de juicio claramente establecido. Ahora, tenemos que comprender de que el juicio investigador es la herramienta de Dios para salvar a su pueblo. De primera instancia, Él puede venir y decir, esto está mal, hay que cerrar este negocio. Pero cuando el Señor viene y hace una investigación, tiene aquí un grupo de personas que ha notado como justos. No porque sean justos en su propia fuerza, sino porque han aceptado el sacrificio del Señor. Y es bueno que entendamos como pueblo adventista de que el juicio investigador tiene un propósito salvífico. Hay otro juicio que será al final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Después de todo lo que pasó, después de las plagas, después de la batalla de Armagedón, viene el Señor después del milenio y dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Por qué antes solamente se hablaba de que los libros fueron abiertos y ahora están los libros más el libro de la vida? Porque ya había un grupo que había sido anotado en el libro de la vida. En el pasado no existía el libro de la vida, porque sin una investigación Dios no salva ni condena. Ahora, en el juicio final habrán dos libros: el libro de las memorias y el libro de la vida. En el libro de la vida yo puedo mostrar por qué los salvados se salvaron, por qué mis escogidos fueron escogidos. No fue por capricho del Señor. Todo el universo va a darse cuenta. El espíritu de profecía dice de que en ese viaje que vayamos por los mundos durante el milenio, conociendo el universo con el Señor, los otros mundos querrán escuchar de nosotros la historia del Señor. Y cuando los otros mundos vengan y conozcan, van a ver los libros que van a demostrar las evidencias de que Dios hizo todo lo posible por salvar al pecador. Y las evidencias de que nuestra salvación es simplemente por su gracia. En esos 1000 años estaremos estudiando el carácter de Dios. Estaremos viendo cómo Dios hizo todo, cómo Dios estuvo allí en cada momento, en cada paso, en cada proceso, tratando de que tú y yo podamos entender de que Él está buscando que el pecador se salve. Pero no escuchamos la voz del juicio, no escuchamos la oportunidad, no entendemos el privilegio que Dios nos da y vivimos en la vida como que no va a pasar nada. Y la gente en el mundo vive como que no está pasando nada y esperan un juicio después. Pero el juicio ya está. Y su martillo baja cuando pasan dos cosas: o cuando muere, o cuando se termina el tiempo de gracia. Yo le doy gloria a Dios que hay gracia. Yo no conozco cuándo voy a morir. Yo me siento en paz, porque sé que Dios todavía está trabajando conmigo. Así que creo que Él no me va a matar por ahora. No van a tener viudas por ahora. Yo sé que Dios tiene todavía cosas que hacer conmigo. Pero yo no sé si es la seguridad o la percepción de todos nosotros. Independientemente de cuándo vaya a descender mi martillo, mi vida de cristiano me invita a que yo día tras día decida ser íntegro ante el trono de Dios. Yo no quiero que ustedes crean que el juicio investigador se predica para que la gente tenga miedo, o para que la gente esté insegura, o para que la gente diga, no, que mira, que si pasaron tu nombre y tú estabas con algún pecado, te perdiste. No. No malinterpretemos al espíritu de profecía. Hay gente que ha tomado la cita que dice que el Espíritu de Dios va a ser retirado de la tierra, pensando de que estaremos a nuestra merced y debemos ser santos. Pero dice que será retirado de la tierra, pero también dice que el Señor nunca dejará solo a sus escogidos. Será retirado para convencer, porque se habrá acabado el tiempo de gracia, pero nunca estaremos sin intercesión. Otra cosa interesante que hay que saber es de que, aunque el Espíritu de profecía dice de que en el tiempo del fin los escogidos estarán preocupados viendo si están totalmente confesados y evaluando su corazón para ver si están dignos y aptos para entrar en la presencia de Dios y reconocerlo cuando ven en su trono, esto no tiene que decir o no significa
de que esto ocurre porque ellos están siendo enjuiciados en pasado, sino porque su deseo de estar tan cerca del Señor, de estar tan aceptados por el Señor, es tal que le preocupa que algún pecado les impida entrar en el gozo del Señor. Como iglesia, yo no quiero que usted viva con miedo, ni que esté pensando, algo hay ahí, vamos a ver qué quiere ahora, vamos a ver qué juicio ocurre. No. Para eso no es el juicio investigador. Es un juicio que nos debe dar esperanza. Porque mientras el mundo está corrompido, el Señor tiene personas que está llamando, seleccionando, marcando, porque han aceptado su voz para ser diferentes. Interesante que en el libro de Ezequiel, capítulo 9, el escribano llegaba y la marca en hebreo que se muestra es una marca que era como una cruz. Y él tenía que llegar y poner una X, o yo mejor digo, una cruz en la frente de hombres y mujeres que vivían en un pueblo pecador, un pueblo enfocado en cosas que no eran de Dios, un pueblo que tenía líderes corrompidos, un pueblo que tenía una adoración al sol y no a Dios, un pueblo que lloraba más el dinero que el sacrificio de Jesús, un pueblo desenfocado, pero en medio de ese pueblo era donde Dios iba a sacar gente para su reino. Y el juicio comenzó con el santuario. La iglesia es la que más sufre las cosas que pasan hoy en día. La iglesia siente la repercusión de la corrupción, del deterioro moral, del daño, del abuso que hay en el mundo hoy en día. Pero es la misma iglesia de Dios la que tiene que tener hombres y mujeres de pie para que Dios pueda manifestar su grandeza. Yo quiero invitarle que usted viva sin temor al juicio. Viva sabiendo de que Dios está haciendo todo lo posible para que en cada paso usted sea un testimonio para el universo. Y así como Dios creyó en Noé para ser su mensajero, así como creyó en Abraham para ser su oportunidad de salvar al mundo, también usted y yo nos convirtamos en emisarios de un Dios misericordioso para un mundo en pecado. Quiero invitarle a ponernos de pie para tener la oración y luego cantar un himno. Oremos. Padre amado, te doy gracias porque en esta mañana tú nos permites estudiar tu palabra. Sentimos el gozo de ver cómo tu palabra tiene sentido, Señor. Ver cómo tú te muestras a través de patrones distintos, pero sigues mostrándote de una forma repetida como un Dios en el que podemos confiar. Gracias porque a pesar de que tú conoces todo, tú sigues haciendo procesos de juicio a favor de tus hijos. En medio de nuestro pecado y falta, confiamos de que tú tienes la última palabra, Señor. Glorificamos su nombre y entregamos todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como estamos, quiero invitarles a que cantemos de nuestro himnario adventista. El himno 507, tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. No, esos himnos clásicos muy bonitos. ...507... Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por
por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúnica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor, amante benigno y enérgico sé. En Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amén. Que Dios les bendiga y que podamos glorificarle en nuestra vida y estar sin temor y seguros en medio del juicio investigador. Muchas gracias. Amén. Feliz sábado. Ok, vamos a orar por los alimentos que vamos a compartir. Padre eterno, queremos presentarte en este momento el tiempo que estaremos compartiendo los alimentos. Que nuestra hermandad testifique del Dios a quien servimos y que podamos disfrutar ser parte de esta gran familia. En el nombre de Jesús, amén.